Ya escuchamos al ingenierazo haciendo varias reflexiones en torno a la situación actual de la electricidad, de la energía en la República Dominicana. Bueno, ahora vamos al plato fuerte, que es con el ingeniero Bernardo Castellanos, y vamos a hablar de varios temas, digamos, la actualidad desde su punto de vista, su opinión, y ojalá que pues en dicha opinión nos comente al respecto de la decisión del presidente de la República de detener, digamos, la aplicación del desmonte de la factura eléctrica que iba a traer consigo otro aumento de la factura eléctrica, todo lo cual apoyado en el mandato del pacto eléctrico vigente que tenemos. Buenas noches. Buenas noches de nuevo. Mira, yo creo que hay que saludar la intervención del presidente, porque una vez más el presidente muestra su sensibilidad ante la población, coloca el corazón, coloca el oído en el corazón de la sociedad y una vez más, lamentablemente, tiene que salir al rescate de los funcionarios del sector eléctrico. Es sorprendente las veces que el presidente de la República tiene que tirar un salvavidas a los funcionarios del sector eléctrico, cuando se supone que debe ser al revés, en el sentido de que son los funcionarios que tienen que ayudar al presidente aligerándole la carga y no generándole carga adicional. Es penoso ver el media tour que tenían ciertos funcionarios del sector eléctrico tratando de justificar y defender el tema de los aumentos de la tarifa eléctrica bajo el argumento del famoso pacto eléctrico, que es un documento que el único actor de lo que se involucró en la firma del pacto eléctrico, que fue incoherente con su posición del 2019 con relación al 2021, fue el PRM, el ministro de Energía de Minas, hoy día, pero en aquel entonces jefe del sector energético del PRM, Antonio Almonte, y Andrés Astacio, el actual vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de las Distribuidoras y administrador de este. ¿Por qué? Todos los sectores que firmaron en el 2021 el pacto eléctrico, con excepción del PRM y del gobierno, lo iban a firmar en el 2019. En consecuencia, esos sectores actuaron con coherencia. Sobre todo el PLD, que en el 2019 estaba unificado, no estaba dividido, pues ha sido, digamos, quizás el más coherente. ¿En qué sentido? Porque el PLD firmó el documento que ellos propusieron en el 2019 y que el PRM, encabezado por Antonio Almonte y Andrés Astacio, se negaron a firmar en el 2019 porque exigieron el cumplimiento de 10 puntos que, si los mismos no eran satisfechos en su totalidad, pues el PRM no firmaba el pacto. Y como no fueron satisfechos, pues el PRM de hecho no firmó el pacto. Ahora, ¿qué pasa? Que el documento que se firma ahora, en el 2021, el año pasado, el PRM, que tuvo la oportunidad de incorporar los 10 puntos que ellos exigieron en el 2019 para firmar el pacto, no lo hicieron. ¿Y qué hicieron? Que firmaron exactamente el mismo documento, sin añadir una coma, sin añadir un punto, sin quitar una coma o sin quitar un punto, que se negaron a firmar en el 2019. Entonces, obviamente, políticamente, ¿quién fue el gran ganador de la firma del pacto eléctrico del 2021? El PLD unificado del 2019. ¿Por qué? Porque le firmaron su documento, le firmaron el pacto que le fue rechazado en el 2019. Entonces, el PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio reivindicaron al PLD en el 2021, porque no fueron capaces de incorporar ni siquiera uno de los 10 puntos que ellos exigían en el 2019. ¿Quién no firmó en el 2021? El mismo sector que en el 2019 no firmó, se negó a firmar. ¿Cuál? El sector social. Porque gran parte del empresariado iba a firmar en el 2019, firmó en el 2021 y el sector sindical. Aunque hubo sectores del sector empresarial, asociaciones específicas que no firmaron. Entonces, todo el mundo, con excepción del PRM, actuó con coherencia entre el 19 y el 21. Ahora, ¿qué pasa?
¿Qué decía el PRM en el 19 como condición para firmar el pacto eléctrico con relación a la tarifa eléctrica? En el punto número 8 decían textualmente, y voy a leer, le exigían al gobierno de Danilo Medina el compromiso de no realizar aumentos de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Fíjense que ese párrafo en ningún momento hace mención que el aumento en la tarifa eléctrica estaría sujeto a variación de los combustibles en los mercados internacionales, a variación de precios, sino que el PRM, Antonio Almonte y Andrés Astacio entendían que la única condición para hablar de aumentar la tarifa eléctrica era que la distribuidora, que tenían un exceso de empleomanía y de gastos corrientes superior al 10% que exigía el PRM, se situaba en el orden del 25%, tenían que reducir esos gastos operativos en un coeficiente que fuera el 10% de sus ingresos. Y hasta tanto eso no se lograra, el PRM planteaba, Antonio Almonte y Andrés Astacio, que no se podía subir la tarifa. Pero sorpresa, sucede que en el 2021 se firma el pacto, no se incluye ninguno de los 10 puntos que ellos exigían en el 2019 y mucho menos el de ese punto número 8, y a partir de noviembre del año pasado se comienza con la aplicación de una tarifa, de un aumento de la tarifa escalonada trimestralmente, aumento durante 5 años. Y sucede que en noviembre del 2021, cuando comienza a aplicarse el primer aumento, ¿cuánto eran el gasto corriente, el gasto operativo de la distribuidora con relación a los ingresos? 24%. 14 puntos porcentuales por encima de lo que el PRM le exigía al gobierno anterior como umbral máximo para poder aplicar la tarifa. Entonces ellos, la exigencia del 19 no la cumplen en el 21. Pero peor aún, ¿cuánto representa eso en términos monetarios de gasto en exceso que tiene la distribuidora con relación a los ingresos? O sea, gasto corriente. El gasto corriente es un gasto que no es productivo. ¿Cuánto representa eso? Unos 200 millones de dólares anuales que las distribuidoras están dilapidando en gastos corrientes. Y si ha habido una disminución en gasto operativo, porque el gasto operativo de la distribuidora se divide esencialmente en gasto en nómina más el gasto de compra de materiales para la operatividad del día a día de la distribuidora, o sea, los cables, los transformadores, los contadores que necesitan para el día a día. O sea, si a uno se le quema un contador en su casa o si usted saca un apartamento nuevo, ese contador que se requiere pues está dentro del gasto operativo. Entonces, donde se ha caído el gasto realmente es en la compra de contadores, cables, etcétera, porque las distribuidoras en prácticamente 2 años no han podido comprar un contador. Y hoy día usted ve las denuncias que abundan en las redes sociales y en los medios de personas que tienen hasta 8 meses que solicitan a una distribuidora la instalación de un contador y no lo instalan porque no poseen contadores. Pero no solo eso. Yo tengo un caso específico que no doy el nombre porque no estoy autorizado, donde una persona amiga, su hija, que vive en la zona oriental, o sea, en la zona de este, se mudó a un apartamento, solicita de este que le instale un contador y en este le dicen, no podemos instalarte el contador porque no tenemos. Ahora, te podemos conectar directo, o sea, que tú consumes energía y no importa lo que tú consumas, vas a pagar una tarifa fija, pero los cables que necesitamos para hacer esa conexión no lo tenemos en la institución. Tú tienes que comprarlo y nosotros te hacemos la instalación. Y la hija de la persona amiga, que estaba desesperada, tuvo que gastar de su dinero alrededor de 8,000 pesos para lograr la instalación. Entonces, ese caso se repite infinitamente. Y por eso ustedes ven que en diciembre del 2021, las pérdidas totales de la distribuidora, léase, cuánta energía compran, en términos monetarios, cuánta energía cobran, se situaban en un 28%. En cambio, en marzo del 2022, ya en las pérdidas totales se situaban en un 36%. Y en abril del 2022 se situaban en un 42%. Y cuando tú vas a abril y tienes el desglose de cómo se distribuyen esas pérdidas, tú te vas a topar que Edenorte tenía las pérdidas totales en un 35%, cuando en diciembre la tenían en el orden de un 22 o un 24%. Edesur la tenía en 31% en abril de este año, cuando en diciembre la tenía alrededor de un 23%, y Edeste
en abril del 2022 las pérdidas totales estaban en el orden del 59%. Ahora bien, esos 200 millones de dólares de gasto en exceso corriente que tienen las distribuidoras anualmente con relación a lo que deberían ser, ¿qué representa? Estamos hablando en un orden del 15% de los ingresos anuales de la distribuidora que se están votando. Entonces, el pacto es un contrato firmado entre las partes. De un lado el Estado con todas sus instituciones y del otro lado la sociedad representada por diferentes actores, los sindicatos, los empresarios y algunas ONG. Ahora, lo único que los funcionarios del sector eléctrico reivindican del pacto es el aumento de la tarifa eléctrica, o sea, la carga que la sociedad, en cierto sentido, dio su anuencia para asumir. Pero ¿sujeto a qué? Sujeto a que la contraparte del pacto, o sea, el Estado, asumiera sus responsabilidades y obligaciones. ¿Y cuáles eran esas responsabilidades y obligaciones? O lo que decía Antonio Almonte de manera muy, muy precisa, cuando en septiembre 2 del 2020, cuando se ratificó el Consejo Unificado de la Distribuidora, Antonio Almonte decía en el discurso que entre los objetivos prioritarios del Consejo Unificado de la Distribuidora estaban la reducción de los gastos operacionales y el aumento de los cobros y la reducción de las pérdidas de dichas empresas. Sin embargo, eso no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque las pérdidas, como vimos, han aumentado. Los empleados en las distribuidoras, para que ustedes tengan esta idea, si bien es cierto, con relación a agosto del 2020 a diciembre del 2021 habían reducido en alrededor de 1,000 empleados, pero los gastos habían aumentado porque el salario promedio anual de un empleado en la distribuidora en el 2021, en el 2020 era de unos $13,000 anuales, lo que se ganaba los empleados en promedio. Al 2021 subió a casi $15,000. Entonces, si tú tienes menos empleados y el salario promedio anual de esos empleados aumenta, ¿qué significa? Que los nuevos empleados que llegaron, en sustitución de los que salieron, llegaron con mejores salarios. Pero ahora, ¿qué ha pasado con la cantidad de empleados en la distribuidora? Bueno, esto es lo que dicen los informes de desempeño del sector eléctrico de abril 2022, que es el último publicado. En diciembre de 2021, las distribuidoras tenían 7,575 empleados. En marzo, 7,594. Y en abril, 7,617. O sea, es un aumento. Entonces, yo he catalogado estos aumentos de inmorales. ¿Por qué? Porque usted no puede venir a reclamar a la sociedad de que la sociedad autorizó los aumentos de la tarifa cuando usted ha violado el pacto, cuando usted ha incumplido. Entonces, un contrato es una obligación entre las partes. Y si una de las partes lo viola, lo incumple, la otra no está por qué obligada a hacerlo. Entonces, realmente esos aumentos han sido inmorales. Porque el gobierno no ha cumplido su compromiso, al contrario, la situación en la distribuidora se ha deteriorado y por eso es que la población, al margen, ¿verdad?, de que los aumentos han sido desproporcionados para los que menos tienen y los que menos pueden, que son los consumidores de 200 kilovatios horas al mes o menos, que han visto que su factura le ha subido hasta un 56% en el caso de los clientes comerciales y hasta un 46% en el caso de los clientes residenciales. Entonces, esa gente reacciona indignada, con toda la razón, porque el gobierno exige sacrificios, o los funcionarios del sector eléctrico exigen sacrificios a la población, mientras ellos siguen tan campantes como el famoso whisky, con su gestión ineficiente, con su despilfarro en gasto corriente y sin hacer las inversiones correspondientes para reducir las pérdidas. Bien, entendido. Nos vamos a ir a la pausa, Bernardo. Cuando regresemos, continuemos con este mismo tema y en este sentido, pues también ver su opinión sobre las nuevas designaciones que entiendo se han hecho en el aparato estatal de eléctrico de la República Dominicana. Y en ese sentido queremos que nos hable directamente sobre esta parte del presidente, de este manejo, o sea, su opinión. Y vemos que ha habido un movimiento, por ejemplo, con la designación del señor Manuel Lara
en el Consejo Unificado. Entonces, ¿qué opina al respecto, ingeniero? Mire, yo quiero destacar de la decisión del presidente que no hay duda de que el presidente da un paso al frente. Yo creo que el presidente se coloca a la altura de las circunstancias. Yo creo que en cierta medida el presidente ha desactivado una bomba de tiempo social que, aunque he visto así rápidamente que la convocatoria persiste de protesta, pero yo creo que esto es un paso de avance. El hecho de que se haya, porque todavía a mí no me queda claro si lo que el presidente decidió hoy es que a partir de hoy, de ahora, los demás aumentos que están programados cada 3 meses están suspendidos, o si de hecho el aumento que comienza a aplicarse a partir de julio quedó suspendido. O sea, esa parte a mí no me queda clara. Ahora, yo entiendo que realmente es un paso importante porque por lo menos envía una señal de cierta tranquilidad a la sociedad. Y en el comunicado oficial del presidente hay una parte que es importante donde él mismo destaca que en estas circunstancias él entiende que el mayor sacrificio lo tienen que llevar el gobierno, no la población. Y eso es plausible porque eso es totalmente diferente a lo que planteaban o el discurso de los funcionarios del sector eléctrico, que básicamente ellos en su media tour lo que trataban era de justificar el aumento sobre la base de que esto era un acuerdo de todo el mundo. Es más, hubo uno que llegó a decir que el responsable de este aumento era tanto los partidos de oposición que firmaron. O sea, tenían tanto nivel de responsabilidad los que firmaron el pacto como los que lo están ejecutando. Pero nunca hacían alusión a los incumplimientos. Y yo creo que esta decisión es importante. Yo pienso que quizás pudiera haber algún espacio de flexibilización, quizás el aumento que se ha aprobado a partir de julio, que es el que realmente ha producido el detonante en la población, porque es el que ya de manera acumulativa nos lleva a un 50% de aumento acumulado con relación a octubre. Yo creo que si no queda eliminado con la decisión del presidente, yo creo que eso podría reconsiderar. Y a mí me parece que debemos tomar la palabra al presidente y dar un compás de espera a ver cómo reaccionan las cosas. Porque con relación a tu pregunta de la designación de Manuel Lara en el Consejo Unificado, yo pienso que de primera impresión yo creo que es una buena señal. ¿Por qué? Fíjate que en el sector eléctrico últimamente han habido 2 cambios, que es Celso Marrancini como jefe de Punta Catalina en lugar del ministro de Energía y Minas, que era el jefe, siempre fue el jefe de Punta Catalina, aunque existiera un administrador, y ahora Manuel Lara como el jefe del Consejo Unificado, también en sustitución, coincidencialmente, del ministro de Energía y Minas, porque el ministro de Energía y Minas era ministro de Energía y Minas, jefe de la CDE, jefe de Punta Catalina, jefe del Consejo Unificado de la distribuidora. Y hoy día prácticamente se ha quedado solamente con las funciones de ministro de Energía y Minas. Ahora bien, en ambas designaciones, tanto la de Celso Marrancini como la de Manuel Lara, ¿qué ha colocado el presidente en esas personas? Número 1, personas cuya formación profesional es la economía o la administración de empresas. Número 2, personas cuyo oficio profesional, o sea, su desempeño en la vida privada y pública, que han sido administradores, gerentes. Entonces, evidentemente, con esas designaciones, ¿qué señal está enviando el presidente? Para mí muy clara. Gran parte de los problemas que tiene el sector eléctrico en estos 2 años ha sido un problema de gerenciamiento, de gerenciación. Porque por falta de gerenciamiento, que implica improvisación, fue que se olvidó convocar las licitaciones del carbón, de la compra del carbón de Punta Catalina por 1 año, que el Comité de Compra y Contrataciones, que era de la CDE, que era la entidad responsable de convocar la licitación, y ese comité en el 2021 era presidido por el ministro de Energía y Minas, y su principal funcionario técnico de ese comité era mi querido amigo Jorge Reynoso, el superfuncionario del sector eléctrico, que tiene 5 cargos simultáneos, miembro del Consejo Unificado de la CDE por decreto, miembro del Comité Técnico de Punta Catalina por decreto, director ejecutivo de la CDE, director de planificación de la CDE en el 2021, cuando se tenía que hacer la compra, y miembro del Comité de Compra y Contrataciones. El administrador de Punta Catalina, el anterior, Serafín Canario, ni el actual, Celso Marrancini, son miembros del Comité de Compra.
Entonces el administrador no es que convoca licitación para comprar carbón o cualquier insumo de Punta Catalina, es el comité de compra. Y ese comité de compra, presidido por el ministro de Energía y Minas y con Jorge Reynoso de miembro, en vez de convocar la compra de la licitación en enero del 2021, que hubiera permitido comprar el carbón a $70 la tonelada o menos, la convocan en junio, 5 meses después, cuando el carbón estaba a $104. Y eso ocasionó que entonces esa licitación que se adjudicó en agosto no se pudo materializar porque el suplidor no pudo cumplir, y eso generó una espiral de situaciones todavía no esclarecidas, porque esta es la fecha que esta sociedad, el Ministerio de Energía y Minas, no se ha dignado en informar cuánto carbón se compró en el 2021, a quién se le compró y en qué precios se pagaron. Entonces, eso, por las informaciones que se han colado, que llegamos a comprar este año carbón a $384 la tonelada, cuando pudimos haberlo comprado a 70 o menos, eso representa, en términos anualizados, que hemos estado pagando, vamos a pagar, o hemos pagado en exceso alrededor de $200 millones anualizados con relación a lo que debimos haber pagado si hubiéramos sido previsores y planificadores y la licitación se hubiera convocado en enero del 2021, porque los miembros del comité de licitaciones sabían que el precio del carbón venía subiendo desde abril del 2020 y sabían que el carbón de Punta Catalina se terminaba en julio o agosto del 2021. Entonces, ellos sabían que una licitación dura entre 3 y 4 meses desde el momento que tú la convocas. Entonces, si hubieran sido planificadores, la convocan en enero y no hubiéramos economizado todos estos problemas alrededor del carbón y no hubiéramos economizado ese sobrecosto en la compra del carbón de $200 millones que está incidiendo en la finanza de la distribuidora. Ahora, yo no digo ni insinúo que ese sobrecosto tenga que ver nada con corrupción, ni mucho menos. Simplemente la improvisación fue que llegó a ese sobrecosto por no convocar la licitación cuando se debió haber convocado. Ahora bien, todos estamos esperanzados que en el caso de Manuel Lara, que es una persona que fue vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en los años 70, trabajó en la CDE durante la administración de Marcelo Jorge, que Dios lo tenga en su gloria, como director administrativo, que fue administrador del Banco de Reserva en el gobierno de Hipólito Mejía, o sea, una persona con sobrada experiencia en el campo gerencial, pues él puede ejercer su liderazgo, su conocimiento y el poder que el presidente le ha conferido como presidente del Consejo Unificado y enderezar y orientar las distribuidoras. Porque las distribuidoras, parte de los problemas que tienen, por ejemplo, de esa ausencia de contadores y cables para el día a día, se debe a que las licitaciones para compra de materiales también se fueron postergando por más de un año, y esta es la fecha que por razones desconocidas, si bien es cierto las licitaciones se llegaron a convocar a mediados del tercer trimestre del año pasado, han habido situaciones de impugnaciones, cuestionamientos. Vimos recientemente en esta semana una licitación desde el norte que fue impugnada y hubo una denuncia de corrupción, de sobreprecio, y ha sido suspendida. Entonces, toda esa situación ha originado ese hecho insólito que las distribuidoras hoy prácticamente no tengan cables, materiales, contadores para el día a día. O sea, no estamos hablando de dinero para inversión en proyectos de reducción de pérdida, que ese es otro renglón, sino para la operatividad día a día de la distribuidora. Prácticamente están trabajando, como decimos, a manos peladas. Entonces confiemos que realmente en los próximos meses el licenciado Manuel Lara puede dar un golpe de timón y reorientar un sector eléctrico que luce a la deriva, Y hoy día, señores, es bueno que sepan que los apagones que se están sufriendo en este país no es por el calor. Eso no es verdad. Usted entra a la página del organismo coordinador y ve el despacho hora por hora de las unidades de generación del sistema, y usted se va a encontrar que, salvo 2 unidades, que son Pimentel y Palomar o La Vega, de generación térmica a base del derivado del petróleo, que están en línea porque entran por lo que se llama la condición de generación forzada,
porque en la línea de transmisión de San Francisco de Macorís, Pimentel, Sánchez, Samaná, hay insuficiencia. Entonces, esa central de Pimentel tiene que generar para compensar el problema de voltaje. En la zona norte no hay generación. Entonces, y lo mismo pasa con Palamar a La Vega. Pero salvo esas dos generadoras que entran forzadas, el resto de las generadoras que operan con filo hoy prácticamente no están operando en el sistema. Y por eso los apagones han aumentado. Porque si esas generadoras entran, entonces el costo marginal aumenta y aumenta el déficit de la distribuidora. Entonces, hay apagones y usted entra al organismo coordinador y se va a encontrar que está fuera, por ejemplo, Estrella del Mar 2, la Sultana del Este, Orígenes, Monterrío, Versal, Palenque, Inca, Metaldón, y hay apagones. Entonces, ahora los apagones ya no solamente no es por el calor, ahora hay una nueva excusa, que están cortando las ramas de los árboles, y por eso entonces, para hacer esa operación, tienen que sacar el circuito de operación. O sea, ahora mismo los apagones son financieros, porque no quieren poner en línea las centrales que generan a base de derivados del petróleo. Bueno, tenemos que tener, entonces, con esa opinión que usted nos acaba de dar, tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces si vamos a suspender la aplicación del desmonte de la tarifa, entonces ahí puede haber más dinero que haya que buscar en subsidio. Y entonces, si son financieros ahora mismo, como usted opina, pues entonces la cosa puede ponerse peor en abastecimiento y distribución de energía. Bueno, pero fíjate un detalle. Los ingresos de la distribuidora apenas cubren el 75% de la energía que le compran a los generadores. El año pasado, el déficit y flujo de caja de la distribuidora, o sea, cuánto cobraron y cuántos fueron sus gastos, fueron de 1.040 millones de dólares, casi 200 millones de dólares más de lo que fue el déficit del 2020, cuando teníamos la pandemia y la economía se cerró. Entonces, en términos financieros, las mismas autoridades han dicho que este año, con el tema de los combustibles, esperan que eso se incremente en 1.000 millones de dólares más. Y de hecho, el presupuesto del 2021, que se elaboró antes de la crisis de Ucrania, se consignaron 53.000 millones de pesos de subsidio al sector eléctrico. O sea, básicamente la misma cantidad que se consignó en el presupuesto original del 2021. Y todos sabemos que en el presupuesto complementario siempre hay que buscar 9.000, 10.000, 15.000 millones de pesos adicionales para el sector eléctrico. O sea, realmente el sector eléctrico está a la deriva. Y si no hay un golpe de timón, y si no toma las decisiones a tiempo, o sea, haciendo las compras de los contadores para el día a día de las operaciones, para reducir por lo menos las pérdidas que ahora se están incrementando por la fase de contadores. Si las inversiones en reducción de pérdidas, que en el programa del gobierno, el PRM, decían que iban a invertir 160 millones de dólares anuales, unos 10.000 millones de pesos, y lo que invirtieron el año pasado fueron 120 millones de dólares, y este año va por esa misma cantidad. Con esa situación, aumentando pérdidas, aumentando gastos corrientes y reduciendo inversiones, esto no va a llegar a buen camino. Realmente es así. Los números no son alentadores. Apelemos a que estos cambios gerenciales que está realizando el presidente de la República pues puedan manejar mejor esta situación y puedan cambiar este escenario. Vámonos. Ciertamente, haciendo una revisión rápida de lo que es el informe de desempeño, específicamente a los datos de las sedes. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Yo particularmente parto de la experiencia y está más que claro que las distribuidoras de electricidad hay que gestionarlas, hay que trabajarlas. Como decía un buen amigo mío del sector, que me reservo el nombre, es que esto es dinámico, ¿entiendes? Entonces, la energía eléctrica no está esperando ahí, ella está de manera dinámica en la red y por ende todas las acciones, todo el trabajo que vamos a hacer sobre ella tiene que ser de manera dinámica. Por eso, como usted menciona, don Bernardo, la planificación a tiempo para que todo el engranaje del sector funcione. Miren, brevemente he estado viendo cómo los indicadores de pérdida tanto de diciembre de 2021 al cierre de abril 2022 del mismo informe de desempeño muestra un incremento en el promedio total de las EDES. También en lo que es el CRI, las cobranzas, muestra un descenso muy significativo. Estamos hablando que en promedio
al cierre de diciembre de 2021 andaba un 98.9% y en abril 22 estamos en un 81.7%. Es un número, se podría decir que desalentador, que estén disminuyendo tanto. O sea, la cobranza en 81%. Bueno, según el informe Sí. de desempeño de diciembre de 2021, que estuvo en 98.9, baja a 81.7%. O sea, generalmente el índice de cobro del distribuidor es entre un 95 y un 98. Entonces por eso es que las pérdidas totales, que es cobro al cliente y compra, se han desplomado a un 42%. Pero yo te voy a dar un dato con relación a los cobros. Yo estuve chequeando los cobros antes del aumento de que comenzó en noviembre del 2021 y después del aumento. Sucede que de junio a octubre, que son 4 meses, o sea, julio, agosto, septiembre y octubre, pero del 21. Del 21, tú tienes que las distribuidoras cobraron más o menos un número redondo cerca de 550 millones de dólares. Ahí no había aumento. Y cuando tú coges de enero a abril de este año, los cobros de la distribuidora andan más o menos en el mismo orden de magnitud. Y ya en abril comenzaba a aplicar el tercer aumento en la tarifa. Entonces significa que los 2 aumentos anteriores, el de noviembre, que fue en vez de 3 meses, fue nada más noviembre y diciembre, y el segundo que fue enero-marzo, esos aumentos no se tradujeron en la distribuidora en un aumento en las cobranzas. Ahora, ¿por qué no se tradujeron en un aumento de la cobranza? Número uno, porque tradicionalmente, y eso está requete estudiado en este país, cada vez que hay aumento de tarifa eléctrica, aumentan las pérdidas y la evasión. Y número dos, si las distribuidoras no tienen contadores y clientes que tenían contadores y su consumo era medido y pagaba en función a la medición, si ese cliente se le daña su contador y lo conectan directo, entonces pasa a ser de un cliente medido a un cliente no medido. Y eso aumenta las pérdidas. Y si usted está conectando de manera directa nuevos clientes porque no tiene contadores, entonces por eso es que las pérdidas aumentan. Y en consecuencia, si usted no factura, no puede cobrar. Entonces, esa es la explicación. O sea, hay una caída en la gestión de la distribuidora por falta de herramientas para gestionarla, como son los contadores, y por falta de dinero para invertir en proyectos específicos de reducción de pérdidas. Bueno, yo le sumo que a la falta de materiales e insumos para el trabajo de una distribuidora, yo le sumo también la falta de gestión, porque hay un personal que, aunque tenga eso, tiene que saber cómo técnicamente actuar sobre la red para que las instalaciones hagan su función, tanto los medidores y todo. Y tiene que haber un equipo de trabajo que esté constantemente midiendo. Comentábamos cuando estaba el señor Juan Tomás aquí, que él mismo expuso su experiencia con una empresa de Brasil, cómo estrepitosamente bajaron pérdidas en un corto tiempo. Y él mencionó algo que aquí se comenzó implementando en EDESTE, que era lo que es la macro y la micro medición. Recuerdo la experiencia de uno de los ingenieros que vinieron a implementar esa tecnología aquí, un extranjero, que comenzaron en la zona de la César Nicolás Penson, de la subestación César Nicolás Penson, donde se comenzó con los proyectos de lo que es macromedición, micromedición y la telemedición. Ya después eso, en los últimos años de las distribuidoras, se hicieron proyectos de inversión de reducción de pérdida tomando en cuenta ese tipo de tecnología. Y por mi experiencia, vuelvo y digo porque agotamos un buen tiempo en el sector de distribución, tener dispositivos de macro, micro y telemedición amerita también de un equipo técnico bien experimentado y de una unidad de análisis muy experimentada que esté detrás constantemente chequeando balances en todos los suministros que tiene para hacer una gestión de pérdida efectiva. Y obviamente tener un equipo administrativo para la gestión de cobro que tiene que estar en el día a día, constantemente, siguiendo un numerito al menudeo, como dicen, porque así es que se trabajan las distribuidoras. No va a ser el cliente que por sí solo va ni a instalar su medidor, porque no lo tiene que instalar el cliente, ni él mismo porque sí, voy a gestionarme yo mismo. No. O sea, tiene que haber una gestión, un compromiso obviamente del usuario, pero también debe haber la gestión de la empresa para que de manera efectiva
se apliquen los criterios de rigor en cuanto a la administración técnica de una instalación de distribución. Pero fíjate que los clientes hacen su gestión. Ellos van a la distribuidora y solicitan el contador. El problema es que la distribuidora no da respuesta porque no tienen. Sí, Yo tengo la experiencia de un amigo que ha trabajado en proyectos de reducción de pérdidas financiados por organismos internacionales, que me ha contado su experiencia profesional de que zonas donde las pérdidas se han reducido, o sea, que hacen la instalación, mejoran la red, hacen la macromedición, la telemedición, cierran los circuitos, o sea, con totalizadores. Al cabo de un tiempo, por problemas de gestión, el circuito vuelve a tener pérdidas elevadas, teniendo ya la red adecuada y con la medición. Entonces, aquí hay una combinación de varios factores, entre ellos un problema de gestión. Entonces, definitivamente, si a eso tú le sumas el exceso de gasto corriente, que no hay manera que lo disminuya, la inversión en reducción, en proyectos específicos de reducir pérdidas, porque en proyectos específicos de reducir pérdidas, aquí hay que hacer una inversión en el orden de los 1.500 millones de dólares. Entonces, y eso es fuera de las compras que se hacen para la operación del día a día de la distribuidora. Entonces, don Bernardo, yo le tengo ahora una especie de pregunta asociada a qué visión usted tendría de eso. ¿Cuál sería hoy en día el escenario? Si, independientemente del tema de la empleomanía, por decirle algo, independientemente de la empleomanía de una distribuidora, el exceso del gasto corriente y eso, tú tienes una gestión de pérdidas y un servicio al cliente y un servicio técnico que realmente responde a las necesidades o a la demanda energética del usuario. ¿Cuál sería el tema a tratar? O sea, ¿eso generaría eso el ruido que genera hoy en día? Mira, las acciones están definidas hace tiempo. Por el lado de distribución, tú tienes que reducir costos y tienes que reducir pérdidas. Y para reducir pérdidas, tú tienes que hacer inversión. Por el lado de la tarifa, yo soy partidario. Nosotros tenemos 22 años con tarifa de transición. Y el gobierno y los funcionarios del sector eléctrico venden la falsa idea de que la tarifa de transición es una tarifa que beneficia al cliente. Y es todo lo contrario. Porque es una tarifa que el margen de intermediación de la distribuidora está duplicado con relación al de una distribuidora eficiente. Entonces, en vez de tener un BAD de entre 4 y 5 centavos de dólar por kilovatio hora, el BAD de la tarifa de transición es 10 centavos, que es lo que se está usando ahora como tarifa de referencia para aplicar todos estos aumentos. Entonces, a la distribuidora hay que llevarla ya a una tarifa técnica que tenga un margen de intermediación de entre 4 y 5. ¿Para qué? Porque eso lo va a forzar a ser eficiente. Y además, esa es la tarifa que realmente corresponde. O sea, los clientes no tenemos la culpa que las distribuidoras sean ineficientes en su gestión. Y si la distribuidora es ineficiente en su gestión, esa ineficiencia tiene que asumir el dueño de la distribuidora, que es el Estado. Yeah. Como bien dijo el presidente, el sacrificio mayor lo tiene que hacer el Estado. Y esa tarifa técnica va a forzar a la distribuidora a ser eficiente, porque ya no van a tener un colchón adicional que en teoría se lo da la tarifa. Y entonces, obviamente, tú tienes que hacer por el lado de la oferta de generación licitaciones competitivas, licitaciones que no haya barrera de entrada, donde se permita el libre acceso a la documentación, no solamente de cualquier interesado en presentar ofertas, sino de la sociedad, de nosotros, de los medios, de los comunicadores, del hombre común que quiera enterarse de eso. ¿Por qué? Porque eso es la auditoría y control social sobre los procesos de licitación que garantiza la transparencia. No, de acuerdo. Entendido. Bueno, pues muchísimas gracias, don Bernardo Castellanos, por darnos como siempre sus opiniones bastante atinadas y por edificarnos a nosotros, pero especialmente al público que nos sigue. Bueno, gracias, Generazo, pero especialmente gracias a ustedes, Radio Escucha, por sintonizar su programa Energía, Combustibles y Más, y nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.